de los hombres de Dios en grupos, apoyo y responsabilidad. Queridos, como les decía, aunque lo voy a mencionar en el otro seminario, por si llegan otras personas que estábamos esperando de otra iglesia también, queremos que sepan un poquito más del ministerio, cómo se organiza y todas esas cosas. El ministerio de hombres se ha visto como una necesidad. Yo tengo un gran amigo, el pastor Minervino Labrador, que es el presidente de nuestra conferencia, y él es uno de los precursores del ministerio de hombres en la división norteamericana. Él realmente comenzó y motivó y llevó adelante este proyecto hace varios años. Desde posiblemente los últimos 25 años él ha trabajado mucho en este ministerio. Y él es de la idea, él dice que el ministerio de hombres es un gigante que el diablo tiene intencionalmente dormido. Porque él dice que el día que ese ministerio se despierte y logre su plena capacidad, vamos a ver milagros como nunca antes. Y es una realidad, queridos, porque cuando el hombre se empodera, pasan cosas extraordinarias. Y el ministerio de hombres lo que está buscando es levantar a los hombres de la iglesia y ponerlos en el lugar que Dios quiere que estén. Y yo le doy gracias a Dios por todos los hombres que están aquí, porque sé que son hombres también valientes y de valor, pero aún hay muchos otros que deberían estar y no están. Y cuando siempre hago las presentaciones les digo a la iglesia, a las madres, a los hijos, a los esposos, a todos los que están, piensa en una persona que tú crees que debería estar aquí ahora y no está al lado tuyo, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que les serviría este tipo de seminarios para poder ayudarlos a avanzar en su vida cristiana? Pues vamos a ver ahora los hombres, estos hombres de Dios en grupo, cómo los hombres se pueden manejar de una manera más productiva. La primera pregunta es cómo desarrollar relaciones que sirvan de apoyo mutuo. La segunda pregunta que vamos a ver es cómo pueden ayudar estas relaciones en las diferentes batallas de la vida. Porque si hay un problema que enfrentamos los hombres, y los que están aquí no me van a decir que sí ni que no, porque no somos de expresar mucho, pero usted está consciente que hay muchas batallas que usted está peleando solo, ¿sí o no? Hay muchas batallas que nosotros peleamos solos. A diferencia de las damas, yo le decía esta mañana que una hermana de iglesia tiene un problema y enseguida corre a la iglesia, ¿sí o no? ¿Dónde usted se siente feliz? En su grupo de oración. Enseguida usted llama a una hermana, ¿verdad? Oren por mí, tengo este problema con mi hijo, con mi hija, lo que sea. Las mujeres corren a buscar apoyo. Al hombre le es muy difícil, por nuestra naturaleza, ir a buscar apoyos con otros hombres. Peleamos nuestras batallas solos. Y por último, los tipos de grupos y asociaciones que establecen en el grupo mutuo. Esas tres cosas vamos a tratar de verlas. La primera pregunta que yo tengo importante para ustedes es, ¿debería un hombre ser dependiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Debería un hombre ser dependiente? Muy bien, esa es la respuesta. El hombre debe ser un hombre dependiente ¿de quién? De Dios. Por tanto, sí se vale que usted sea dependiente, pero dependiente de Dios. Entonces el ministerio lo primero que empieza a hacer es cambiarnos nuestra forma de pensar. Porque para un hombre es muy difícil que usted le diga que es un dependiente. Tú eres un dependiente. Eso nos irrita, nos molesta. Pero cuando entendemos que podemos depender de Dios y que debemos depender de Dios, ahí cambia el panorama, ¿verdad? El ministerio de hombres tiene el propósito de unir a los hombres. Ese es el propósito, unirnos para ayudarnos a encontrar dependencia de Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros nos unimos a otro amigo, a otro compañero, a otro colega, aprendemos a buscar dependencia de Dios. Y ahí comenzamos a depender los unos de los otros. Las relaciones centradas en Dios le dan a los hombres empoderamiento moral y espiritual. Si hay un gran problema que tiene la sociedad hoy en día, y ustedes lo están mirando a su lado, a derecha, a izquierda, al frente, atrás, en la televisión, en las noticias, es la decadencia espiritual y moral que está viviendo la sociedad. ¿Sí o no? Y esa decadencia moral y espiritual, con dolor en mi corazón, tengo que decir que no está lejos de la iglesia. ¿Sí o no? A veces la experimentamos en nuestra propia iglesia. Tristemente. Y vamos a verlo en el tercer seminario con un ejemplo muy puntual que está carcomiendo nuestras iglesias. ¿Cómo construimos conexión? Vamos a ver este video
Ricardo, ¿le puedes dar play ahí, por favor? Vamos a ver uno de estos ejemplos. Ahí le das play. Bien. Regresaba de una gran batalla en el frente, el Escuadrón 804. Después de haber perdido 20 hombres, el oficial ordenó la retirada. Cuando llegaron a la base, mi amigo no estaba por ningún lado. Oficial, solicito permiso para regresar a buscarlo, dijo un soldado. Claro que no, soldado. Ya hemos sufrido las suficientes bajas como para perder a alguien más. Además, en estos momentos, estoy seguro que su amigo ha perdido la vida. El fuego era muy intenso, soldado. Recuerda. Regrese a su campamento. Desobedeciendo a su superior, el soldado parte a buscar a su amigo, que todos creían muerto. En el camino de regreso, el soldado venía cargando a su amigo, que venía muy malherido, sin poder mover un brazo y con el tímpano completamente destrozado. Cuando llegó a la base, después de una hora que había partido, sus compañeros de escuadrón salieron rápidamente a ayudarlo con el cuerpo de su amigo y curar sus graves heridas. Cuando el oficial los ve llegar, inmediatamente se acerca y con voz muy molesta le dice al soldado: ¿valió la pena ir por un cadáver? Claro que sí, oficial, porque cuando lo encontré, aún estaba vivo y pudo decirme: amigo, sabía que vendrías por mí. Gracias, amigo. Qué interesante, ¿verdad? Una de las relaciones que nosotros debemos construir es la relación de amistad. Y a veces pensamos que los hombres no tenemos amigos. A veces pensamos como varones que nuestra vida debe ser en solitario. A veces hay varones que trabajan de sol a sol y no tienen tiempo para conversar con un amigo, para compartir una soda, para compartir un momento difícil. Por tanto, el ministerio de hombres, una de las preocupaciones que tiene es poder desarrollar dinámicas dentro de la iglesia donde los hombres podamos acercarnos un poco más unos a otros, apoyarnos unos a otros. A veces hay jóvenes que llegan a la iglesia que no conocen a nadie. A veces hay hombres que llegan a la iglesia después de dejar el mundo, después de dejar las barras, las cantinas, después de dejar muchos amigos, buenos o malos, pero amigos que dejan y llegan a la iglesia y se sienten solos. Entonces no tienen amigos ni afuera, ni tienen amigos adentro. Y a nosotros a veces nos cuesta crear relaciones de amistad, pero esa es una de las cosas que nosotros invitamos y promovemos. Crear relaciones de amistad entre los hombres de la iglesia. El ministerio de hombres es un instrumento poderoso para atraer a los hombres sin vínculos, hombres que andan esparcidos en su congregación y transformarlos en una fuerza amigable y luchadora.
convertirlos en camaradas, en armas para Dios. Que seamos más valientes y fuertes cuando estamos juntos que cuando estamos separados. Nosotros juntos tenemos un valor agregado que no tenemos cuando estamos separados, varones. Por eso a veces necesitamos tener tiempo para escucharnos, para conversar, para salir a hacer una parrillada, para comer juntos, pero necesitamos nuestro espacio, varones. Nosotros necesitamos nuestro espacio y como iglesia esa es la propuesta, crear un espacio para nosotros reunirnos. Yo recuerdo cuando comencé el ministerio de varones en Oklahoma, yo recuerdo exactamente cómo vino esa idea a mi corazón. Y al final me di cuenta que no era algo que yo había descubierto, sino que el Espíritu de Dios me guió y puso ese deseo en mí. Yo recuerdo que veía que había muy poca relación en la iglesia. Cada uno llega, tenemos 1 hora, 2 horas, 3, lo máximo 4 horas juntos y de ahí nos perdemos y todo el mundo hasta la semana que viene, ¿verdad? Y usted no sabe el problema que está pasando su amigo. Usted no sabe el problema que está pasando su hermano de iglesia. Usted no sabe la batalla que está pasando. ¿Cuántos hombres de la iglesia están pasando situaciones y quisieran tener una mano amiga o una persona de confianza a la cual abrir su corazón y contarle? Pero no lo hacemos, ¿saben por qué? Por miedo a que nos juzguen. ¿Qué van a decir de mí? Y si la iglesia, y si se enteran. No, queridos. Cuando nosotros hacemos un grupo de amistad, las cosas comienzan a cambiar. Entonces, volviendo al punto, estábamos en una iglesia donde veíamos esa situación y empecé a orar y le empecé a pedir a Dios que me ayudara. En ese tiempo, entre otras funciones, yo trabajaba para la ciudad de Oklahoma como oficial de probatoria y veía la cantidad de hombres hispanos que llegaban con ticket, con problemas legales. Y todos estaban relacionados al alcohol y a la droga. Y todos los problemas estaban relacionados al machismo. Y todos los problemas estaban relacionados a ese tipo de abusos. Y yo decía, aquí falta algo. Y otras iglesias tenían programas donde los hombres pueden llegar a hacer grupos de apoyo. Y la nuestra no tenía, así que empecé a orar. Y un día nuestro hijo llegó de la universidad, él estaba estudiando en la Universidad de King, la Universidad Adventista de King, Texas. Y me dice, papi, ¿sabes qué? Estuve este fin de semana en un retiro de hombres. Y yo, se me paró la oreja. Digo, ¿cómo? Dice, sí. El pastor Rodríguez lleva el ministerio de hombres en Texas. Y pasó esto y esto y esto. Y habían 500 hombres, papi. Habían 500 hombres juntos. Y parecían niños chiquitos, aquellos hombres jugando, haciendo chistes. Porque a veces necesitamos un espacio para nosotros que nunca tenemos. Y entonces a partir de ahí empecé a orar, contacté con el pastor Rodríguez y ya todo fue historia. A partir de ahí comenzamos un ministerio extraordinario que hemos llegado a reunir hasta 1000 hombres. De paso les voy a hacer un comercial. Hay un pueblo, no recuerdo porque cometí el error de no anotar el nombre, pero escuché en las noticias de Telemundo hace como 3 años, escuché una noticia que me impactó tremendamente. Y la noticia era que en un pueblo de Brasil, ni siquiera una ciudad grande, un pueblo de Brasil, había una situación de delincuencia grande y 5 o 6 hombres católicos de la iglesia católica decidieron unirse para hacer un rosario todos los martes en la noche. Y al año habían 3000 hombres cada martes en la iglesia haciendo un rosario. Entonces esto me llevó a entender que la necesidad existe, que los hombres tenemos la necesidad de agruparnos para hacer cosas. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no tener una noche de oración de varones? ¿Por qué no tener un desayuno de varones? ¿Por qué no ir entre todos a ayudar a una persona necesitada? Hay muchas cosas que los hombres podemos hacer cuando nos unimos. Miren esta historia, ¿recuerdan esa historia? ¿Recuerdan esa historia? Pregunto, ¿fueron hombres independientes o fue un grupo de amigos? La Biblia apenas relata la historia. Dice que un grupo de amigos, los amigos de Lázaro, 4 amigos, abrieron y bajaron. Pero esa historia resumida en un versículo, yo pregunto, ¿se puede hacer en 3 minutos? ¿Eso fue un trabajo de 3 minutos? No, eso fue un trabajo de que esos hombres vieron al amigo y uno a otro se dijeron, ¿viste cómo está Juan? ¿Tú viste cómo está? Oye, ¿qué pudiéramos hacer?
No, déjalo, si ya, en fin, que no hay. No, vamos a hacer algo. Oye, y ahí empieza. Porque los amigos cuando se unen comienzan a hacer un plan. Y lo primero que tuvieron que hacer fue organizar un plan. 4 hombres se pusieron de acuerdo. Con un deseo, con un propósito, salvar a un amigo. ¿Me van entendiendo? 4 hombres dijeron, a este paralítico que está aquí, tenemos que salvarlo. Y si nosotros no podemos, tenemos que llevarlo a los pies del que los puede salvar. Y entonces esos hombres, miren lo que hicieron, se arriesgaron, traspasaron los límites, porque para abrir un hoyo en un techo hay que llevar trabajo, ¿sí o no? Es decir, buscaron herramientas, salieron a buscar quién sabía hacerlo, se subieron a la casa, abrieron el hoyo. Eso no es trabajo de 5 minutos. Buscaron cuerdas. Y yo me imagino, no, por aquí, no, por acá, no, un poquito para acá, ala, ahora, a ver, vamos a bajar, a ver, 1, 2, 3, 4. En fin, tuvieron que organizar, tuvieron que orquestar un trabajo para poder salvar la vida de una persona. Ahora yo pregunto, ¿esto lo podemos aplicar a la vida espiritual? ¿No será mejor que nos unamos todos para salvar a un pecador? Pregunto, ¿podemos hacerlo o no? Podemos hacerlo. ¿Cuántas veces uno de nuestros hermanos está peleando su propia batalla solo y no tiene quien lo ayude? O no tiene quien le ponga una mano en el hombro y le diga, yo te entiendo. O quiero orar por ti porque sé que estás pasando un momento difícil. No, nos cuesta. Y nos cuesta porque no hemos entendido el valor de la amistad. Ahí vemos ese ejemplo. Sin embargo, ahí estaba Jesús. Porque Jesús quiere, varón, que tú te muevas a hacer algo. Si tú tienes un amigo y tú quieres salvar a ese amigo para Cristo Jesús, tú tienes que hacer algo. Si tú tienes un hijo, si tú tienes un hermano, un sobrino, un primo, quien sea, porque cada uno de nosotros tenemos a alguien que sabemos que necesita ayuda, ¿sí o no? Todos. Si ahora yo le pregunto a cada uno, piensa en un nombre. Yo sé que cada uno de ustedes en este momento, mientras yo hablo, le viene a la mente a alguien que dice, yo pudiera traer a Carlos, Roberto es el hombre, mi amigo Agustín, Tenorio, y empezamos a traer nombres a nuestra mente de personas que están en situaciones totalmente de necesidad, pero no tiene quien los amarre y los traiga, porque están paralíticos espiritualmente hablando. Entonces, cuando tú estás trabajando con un paralítico, no puedes hacer otra cosa que amarrarlo y traerlo en grupos y bajar las cuerdas. Y eso es lo que queremos este fin de semana, queridos. Yo quiero decirles, siempre que hemos dado seminarios del Ministerio de Varones, yo he visto milagros. Y me encantaría que esta semana nosotros pudiéramos ver un milagro en esta iglesia también. Pero ese milagro ocurre cuando los hombres se movilizan. Y usted se va a movilizar hoy cuando llame a un amigo, a un pariente y le diga, quiero que mañana me acompañes. Cuando usted lo acerque. Y cuando invite a alguien y vamos a acercarnos a él. En fin, queridos, la amistad es un don de Dios. Y quiero que todos entendamos eso. La amistad es un don de Dios. Dice la palabra de Dios, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Una y otra vez la Biblia habla de la amistad como un don, como un regalo de Dios para nosotros. Desgraciadamente nosotros, específicamente los varones, hemos perdido el sentido de la amistad. Y estamos en un país donde también el estilo de vida de Norteamérica nos lleva a ser independientes y autosuficientes, ¿sí o no? Y entonces cada vez nos necesitamos menos unos a otros. Parece que nos necesitamos menos cuando nos necesitamos más. Entonces, aquí tenemos esta historia que a mí me encanta. Cada vez que recuerdo la historia del paralítico, salvado y transformado gracias a 4 amigos que decidieron salvarlo. Hay quien no puede moverse espiritualmente hablando, queridos.
Hay quien está en una fosa de la cual no puede salir. Ahora bien, ¿qué clase de amigo debería ser un hombre de Dios? En primer lugar, un hombre con un espíritu de sacrificio. Y en segundo lugar, un hombre con empatía. Empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de otra persona. ¿Alguno quiere leerme Filipenses 2:4, por favor? ¿Alguien tiene su Biblia? Filipenses 2:4. Filipenses 2:4, es decir, en primer lugar, un espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio es el deseo que usted cree en su vida de complacer a otros más que a usted. Sí, mi hermano. Amén, eso es empatía. Ninguno busque su propio beneficio, sino que también, por favor, busque el beneficio de otro. Vea cómo poder ayudar a otra persona. Eso es algo extraordinariamente importante. Este joven que ustedes ven ahí se llama José. Y ese hombre que ustedes ven ahí en la pantalla, no siempre fue ese hombre que ustedes vieron, que ven ahí en la pantalla. Ese hombre que ustedes ven ahí es un amigo mío. Pero un amigo que yo decidí hacerme amigo de él en los peores momentos de su vida. Porque es muy fácil hacerse amigo de personas con dinero, ¿verdad? Cuando son millonarios, qué rico. Cuando nos invitan a su buena casa, ¿verdad? Es muy bueno tener amigos cuando tienen dinero. Es muy bueno tener amigos cuando son personas de influencia, ¿verdad? Y eso no es malo. Yo los tengo, amigos de influencia, amigos con posesiones. Pero hay personas que necesitan también que le demos una oportunidad, que merecen tener amigos. Y hay personas que están buscando que alguien le dé un abrazo y que alguien los ponga de su lado y se acercan a Dios. Este hombre que ustedes ven ahí, como les dije que en algún momento yo trabajé hace años atrás como probation officer, ese hombre llegó a mi oficina con un DUI, con una amenaza por golpear a su mujer y con muchos problemas. José llegó a mi oficina y era un desastre. Pero este hombre, hubo una cosa que me cautivó y que fue honesto. Pocas veces he visto una persona tan transparente como él. Así que cuando cerró la puerta me dijo: Mr. Bueno, yo vine a decirle toda la verdad. Yo me quedé asombrado, digo, bueno, adelante. Y él me empezó a contar su historia. Y él me empezó a decir todo lo que estaba pasando con él. Y yo le dije: tú sabes que tienes dos opciones. Hacer un cambio en tu vida o ser deportado, porque es lo que te queda. Y entonces él me empezó a contar. Y llegó un momento, yo le decía a Sansón, porque tenía el pelo largo, y dice que hubo un momento en su vida que él salió corriendo de su casa, salió corriendo sin camisa y sin zapatos. Y yo le decía: ¿y qué pasó? Dice: yo tenía tanto deseo de correr, de huir de mi vida, que yo corría y corrí varias millas. Y la policía me paró, pero me hicieron examen, yo no estaba drogado. Yo le decía: hagan algo conmigo, pero yo necesito un cambio en mi vida. Y la policía le decía: no te podemos detener porque no estás haciendo nada. Y dice que él corrió tanto hasta que se cansó. Y después regresó a su casa y, entre otros episodios, todas esas cosas que pasaron, él entendió que necesitaba un cambio. Una noche, un jueves de noche, teníamos reunión de oración de varones y yo le invité para que él fuera. Y él me dijo que él no quería ir a la iglesia, porque anteriormente él había estado en la iglesia y la iglesia no trabajaba para él. Y es verdad, estuvo en una iglesia donde no funcionó. Pero esa noche yo le dije: vamos a estar en tal lugar y tal dirección. Si tú quieres, allí te esperamos. 10 minutos antes de la reunión, él me llamó y me pidió la dirección. Y me dijo: yo voy a tratar de ir. Desde que me dijo yo voy a tratar de ir y me pidió la dirección, yo sabía que él iba a llegar. Así que él llegó esa noche. Queridos, yo nunca he visto a un hombre llorar tanto como ese hombre. Él empezó a llorar a las 7 de la noche y eran las 10:30 de la noche y no había parado de llorar. Ese día él limpió su alma. Ese día él limpió su alma. Y la última pregunta que me hizo, porque él no podía entender que Dios lo pudiera perdonar. Y ese es un problema que tenemos, que a veces sentimos que Dios no puede perdonarnos, que es tan grande nuestro pecado que Dios no puede perdonarnos. Y él me dijo: Dios no me va a perdonar nunca. Y le dije: ¿por qué, José? Dice: porque mi mujer era una hija amada de Dios y yo la saqué de la iglesia y yo la llevé al alcohol y yo la llevé a las drogas.
y yo destruí la vida de esa mujer. Dios no me va a perdonar eso nunca. Y le dije, ¿sabes qué? Dios está dispuesto a perdonarte eso y mucho más. Pero tú tienes que decidir hacer un cambio. Queridos, yo no voy a hacer la historia muy larga. El sábado en la mañana, él estaba a las 8 de la mañana en la iglesia con su esposa. En aquel momento estaban separados. Así que él fue y le dijo, yo vengo a decirte que encontré un lugar donde yo quiero cambiar mi vida. Yo no te voy a tocar, pero lo único que quiero es que me acompañes a ese lugar. Así que llamaron al pastor. Pastor, hay una pareja aquí enfrente de la iglesia que quieren hablar con usted. Desde ese día hasta hoy, nunca más José ha dejado de asistir a la iglesia. Por la tarde, él y su esposa se reunieron conmigo. Conversamos mucho rato más. La historia es larga, pero este hombre se casó con su esposa, la redimió. Su hijo se bautizó, su nieto lo presentaron en la iglesia y hoy en día él es primer anciano de una de las iglesias. Dios tiene poder para hacer milagros. Y esos son milagros modernos. ¿Por qué no se hacen? Porque nosotros no los permitimos, queridos. Nosotros somos privilegiados y no disfrutamos del privilegio que Dios nos ha dado. Privilegiados para traer otras personas a los pies de Cristo Jesús. Recuerden que esta mañana yo les dije que Dios quería hacernos reyes y ¿qué más? Y sacerdotes para Dios. Ese es el plan de Dios. Luis es otro amigo. Esto es lo que hace el Ministerio de Hombres. Este hombre es otra historia sumamente conmovedora. Luis es un señor mexicano que ha luchado mucho con su esposa. Su esposa no quiere que él venga a la iglesia. Su esposa llegó a tomar y a dejarlo y decirle, yo me voy para las barras porque yo no quiero un hombre que vaya a la iglesia. Con 3 niñas. Y él fiel a Dios, y él fiel a Dios. Y un día se cayó de un andamio donde él estaba trabajando. Se quebró su columna vertebral. Y Luis entró al hospital. Desde que Luis entró al hospital, las mujeres, como siempre, maravillas y gloria a Dios por ustedes, damas, dijeron, vamos a orar por Luis. ¿Y qué dijeron los hombres? Esta batalla no es de mujeres, esta es nuestra pelea y vamos a luchar por nuestro amigo. Así que los hombres hicieron turnos para cuidarlo, los hombres hicieron turnos para orar por él, los hombres enfrentaron la pelea. Ese hombre fue sometido a operación. Cuando él salió, antes de entrar al salón de operación, ya él había mandado 3 enfermeras a la iglesia. Y a 3 personas le había dado estudios bíblicos. Pero ese hombre cuando salió de la cama, que salió del hospital, de su cirugía, él estaba feliz cantando. Y a las 4 horas de la cirugía llegó el médico. Y le dijo, Luis, ¿cómo te sientes? Te veo cantando. Y él dijo, sí, feliz porque ya salí de mi cirugía. Y el médico le dijo, tengo una mala noticia para ti. La operación parecía haber sido un éxito, pero hubo un error, hubo una mala práctica y los tornillos que te pusimos estaban infectados. Arregla todo lo que necesites hacer porque no vas a durar más de 48 horas. Y ese hombre le dijo al médico, doctor, ese es su diagnóstico. Pero yo confío en el diagnóstico de Dios. Si Él me manda a morir, yo voy al descanso. Pero si es la voluntad de Dios que yo viva, yo voy a vivir. Queridos, hombres como esos se logran cuando nosotros nos conectamos con Dios. Yo no les puedo hacer, la historia es muy larga, pero allí estuvimos orando. Nunca se me olvida el día que fui a orar con él. Como les decía, a veces como pastores tenemos situaciones difíciles donde no podemos hacer otra cosa que arreguindarnos de la mano de Dios. Pero tampoco puedes dar esperanza porque es un cuadro sombrío donde solamente la mano de Dios puede obrar. Pero ahí estuvieron todos sus amigos orando con él, cantando con él y soportándolo.
¿Se dan cuenta para qué sirven los amigos? Hoy en día Luis es el director del ministerio de varones de su iglesia. Y él no se cansa de traer amigos a los pies de Cristo Jesús. En su iglesia conocí un hombre que él lo traía y ese hombre no quería saber de iglesia, no recuerdo su nombre. Y ese muchacho solamente venía a la iglesia cuando había reuniones del ministerio de varones. Nos reuníamos un domingo al mes a desayunar. Y ese joven venía solamente a desayunar a la iglesia y a hablar entre hombres. Hasta que un día hubo una campaña y los amigos, igual que al amigo del paralítico, lo obligaron a venir a la campaña. Casi amarrado lo traen. Y él se bautizó. Y ese muchacho me dice: pastor, yo estoy enamorado de la iglesia como si fuera una novia. Yo me pongo nervioso, me ponía nervioso al principio cuando ya se estaba acercando la hora de ir a la iglesia. Yo me ponía mi ropita, yo me ponía tan emocionado como si fuera a ver a una novia. Queridos, los hombres también se enamoran de la iglesia. Y los hombres también pueden amar a la iglesia. A mí me duele que el mundo se está cayendo a pedazos. ¿Y dónde están nuestros hombres? A mí me duele que en este momento, en esta hora, hay un hombre bofeteando a su esposa. A mí me duele que en este momento, a esta hora, hay un padre abandonando a su hijo. A mí me duele que en esta hora, en este momento, hay hombres borrachos, desesperados porque no saben qué hacer. A veces queriendo quitarse la vida o en la depresión más grande. Cuando hay salvación todavía. Cuando la puerta de la salvación todavía está disponible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para eso comienza a tener sentido un ministerio de varones. Hay que ir al hospital, allí andamos. Hay que ir a cantar, allí cantamos. Hay que ir a ayudar, allí ayudamos. Ese grupo de hombres son los líderes que apoyaron a Miguel en el momento más doloroso de su vida. La amistad característica de un hombre de Dios debe, además de ser productiva y significativa, basada en una obediencia a Dios y un cuidado incondicional por el ser humano. Eso es lo que debería ser la amistad que caracteriza a un hombre de Dios. Debe ser productiva, debe tener significado, debe estar basada en la obediencia a Dios y un cuidado incondicional hacia el ser humano. No es amigos para irnos de parranda, no es amigos para irnos a tomar mientras tengo dinero en el bolsillo y cuando ya no tiene dinero ni amigos, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Entonces, hay que buscar una amistad ética, desde una perspectiva ética. Que nuestros hombres se comprometan con Dios y decidan ser un patrón de amigos para otras personas. El modelo de amistad que usted le puede brindar a otros hombres no es el mismo que le pueden brindar entre los hombres del mundo. Y la gente se da cuenta, tú eres un amigo diferente. Cuando tú me hablas diferente. Tú no estás para aprovecharte de mí. Tú estás para ayudarme. Siempre que eso lo he escuchado yo muchas veces, porque me lo han dicho y porque se lo han dicho otros hombres que me lo han comentado. Es que cuando tú me hablas, tú siempre me das un buen consejo. ¿No les ha pasado a ustedes con sus compañeros de trabajo? El hombre reconoce la diferencia y ese es el mejor sermón, hermanos. Ese mejor sermón que hablarle del sábado, que hablarle de la bestia y que hablarle del apocalipsis, que hablarle de cualquier cosa. Porque la gente lo que necesita es una mano amiga que lo saque de donde está. Y después seguimos hablando y después seguimos creciendo. Pero ese es el primer paso. Salir de la parálisis en que está el mundo. Y para eso ustedes son llamados el ejército del 911 divino. Usted es un rescue de Dios en esta tierra. Para rescatar a los que están en necesidad. No importa la clase de amigo que pueda obtener, pero sí la clase de amigo que tú puedes ser. No te preocupes por el amigo que tú tienes, preocúpate por el tipo de amigo que tú eres. No es que yo no quiero amistad con Armando porque Armando es un sinvergüenza. No, Armando puede ser un sinvergüenza, pero yo no lo soy.
Entonces Armando sí necesita de mi amistad. ¿Ven? Yo no puedo sentarme a clasificar con un checkmark las características del hombre al que me acerco para ver si lo pongo. Claro, para tu círculo de amistad, hay ciertas cosas en que tú tienes cuidado. Pero si la persona necesita amistad, bríndale amistad y corre hacia él y ayúdalo. No importa qué, no te importa qué tipo de persona sea. Preocúpate qué tipo de persona tú eres. No importa la clase de amigo que tú vas a obtener, sino la clase de amigo que tú eres. ¿Cómo se forman las amistades? ¿Será casualidad? ¿Podría yo hacer ciertas cosas para tener amigos? ¿Debería hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Los amigos llegan del aire? ¿Te los mandan por FedEx? ¿Los compras en Amazon? Mire, yo les digo a usted, yo le prometo que con $1,000,000 usted no compra el mejor amigo. Los amigos no se compran. No hay una tienda que diga venta de amigos. Esos son fake. Los amigos se hacen, se construyen, ¿verdad? Sobre la base del valor, del respeto, del cariño, del afecto. Entonces no es casualidad, hay que ser intencional para tener amistades. Si usted quiere crear amigos, hay que hacer cosas para atraer a la gente a ser amigos. Nos vamos a comer unas hamburguesas vegetarianas, pues hacemos unas hamburguesas, hacemos un jugo, hacemos un morir soñando. Ay, qué rico. Y van a ver cómo vienen amigos, ¿eh? Ahí hacemos una buena tanda de morir soñando, una buena tanda de sándwich y ya vamos a hacer cuentos. No cuentos colorados, cuentos que nos hagan reír y pasamos un rato divertido. Y jugamos dominó, conversamos y terminamos hablando del amor de Dios. ¿Verdad? Y oramos y compartimos y nos reímos y cantamos. Traemos una guitarra. Traiga a sus amigos, los hombres están necesitando espacios como esos. Este es un ejemplo de lo que hicimos. En ese grupo, la mitad no eran hombres adventistas. Y hay otros más que no salieron en esa foto. Pero eso fue una obra que hicimos que le llamamos Manos Ayudadoras. Y nos movilizamos a ese lugar a trabajar. Esa es una iglesita que compró un grupo hispano muy pobrecito. Miren la figura de la iglesia, parece de tercer mundo. Eso es aquí en Estados Unidos, tristemente, una iglesia adventista. Sí, sí, es aquí. Y entonces invitamos un grupo de hombres, invitamos amigos que trabajan en la construcción y dijeron, vamos. Y salieron tan felices. Y algunos decían, nunca habíamos trabajado en un lugar donde no se dijera una mala palabra. Nunca habíamos trabajado en un lugar donde nos divirtiéramos tanto. Porque esa es la manera de dar el evangelio. La manera de dar el evangelio es por testimonio, varones. Testifique del amor de Dios y usted va a ver los grandes milagros que se hacen. Con su conducta puede demostrar. Ahí está la obra terminada. Parte del grupo que nos reunimos ese día. Este es un evento muy bueno para traer amigos. Esto es un desayuno de varones. Creo que mañana vamos a tener algo parecido. Por eso yo les animo, invite a alguien, a su cuñado, a su yerno, a su nuero, a cualquiera de su familia, miembro. Oye, vamos al parque, vamos a desayunar juntos. Ni le diga que es un evento de ministerio de hombres. Vamos a desayunar, vamos a reunirnos un grupo de hombres. Y van a ver las cosas que pasan. En este grupo nosotros llegamos a reunir hasta 146 hombres y de ellos la mayoría no eran adventistas. Y nos reuníamos para desayunar juntos y compartir. Y orábamos. Ok, queridos, viva una vida consistente con la Biblia y el llamado de Dios. Esa es la primera cosa que nosotros necesitamos tener en mente. Necesitamos vivir una vida consistente con la Biblia y con el llamado de Dios. Cuide su estilo de vida. Tome la iniciativa. Haga eventos sociales en su casa, en la iglesia, en un parque. Haga eventos donde usted puede invitar a alguien. Donde usted puede invitar a un amigo. Hay personas que a veces piensan que ellos no merecen pisar la puerta de nuestro hogar porque se sienten tan sucios y tan pecadores. Invítelo. Ábrale las puertas de su casa o el patio de su casa o venga a un parque o venga a un lugar. Pero haga eventos sociales para involucrar a otros. Dele seguimiento. Si un amigo le aceptó un día, dele seguimiento.
Dele seguimiento. Yo tengo personas que hace 3, 4 años participaron con nosotros en eventos y todavía me llaman de cuando en cuando y tienen un problema y me llaman. Aún no son miembros de la iglesia, pero yo no lo hago para que sean miembros de la iglesia. Yo lo hago porque necesito que esa persona conozca a Cristo Jesús. Yo lo hago porque es mi responsabilidad compartir el evangelio. Porque quien convence de pecado, ¿quién es? ¿El pastor? ¿Quién convence de pecado? Es el Espíritu Santo. Usted haga su parte. Ay, pastores, que me canso de invitarlo y ninguno viene. Y ninguno se bautiza. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que bautizar? No, eso no es usted. Usted, su misión es decirle a otros que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que perdona y que hay oportunidad para cambiar su vida. Eso es lo único que usted tiene que decir. Y Dios se encarga de seguir el proceso. Y Dios lo va usando poderosamente. Así que, queridos, dele seguimiento. Haga preguntas, interactúe con las personas. Acéptelo por lo que son. No importa lo que tú seas, no por lo que tú eres, sino por cómo tú eres, cómo tú te comportas. No por lo que tú hagas, perdón. Acepte a las personas. No somos mejores que otros. Al contrario, somos más bendecidos que otros, pero no somos mejores que otros. Dios nos ama por igual. Y eso es algo que yo siempre he tenido en mi mente, queridos. Dios nos ama a todos por igual. En una escala de valores, a Dios no le importa cuánto dinero tienes en el banco o no. Cuán rico o cuán pobre. A Dios no le importa tu raza, tu orientación sexual, tu color. A Dios no le importa. Él nos ama a todos por igual. Y eso nosotros necesitamos entenderlo. Acéptelos por lo que son. Ponga atención a la dirección del Espíritu Santo. Comparta sus experiencias de vida de manera honesta. ¿Qué quiero decir con esto? Bájalo un poquito, Ricardo, le siento un poco de eco. ¿Qué quiero decir con esto? Sea honesto. A veces nosotros necesitamos compartir con las personas, pero que las personas vean que yo soy un ser humano de carne y hueso y soy pecador. A veces la gente necesita saber de dónde Dios te sacó a ti. Porque a veces nosotros nos pintamos de santo, ¿verdad? Y nos ponemos el trajecito blanco con alas y con la aureola en la cabeza, y eso es lo que mostramos. Pero qué lindo es cuando tú te abres de corazón y decirle, tú no sabes de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que es estar en el fango. Yo sé lo que es estar en una vida de pecado, de maltrato. Yo sé lo que es odiar. Yo sé lo que es envidiar. Yo sé lo que es la maldad. Pero a mí Dios me transformó. Yo sé lo que es la bebida. Yo sé lo que... En fin, ábrele el corazón a las personas y dile lo que tú eres. Y dile, mira, yo sé eso, yo era antes, pero yo ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y lo que yo soy ahora, tú lo puedes ser. Porque hay un Dios que transforma y hay un Dios que salva. Pero seamos honestos al compartir nuestro testimonio. Hay que compartir esas experiencias de vida de manera honesta. Dedique tiempo a ese esfuerzo. También lleva tiempo, queridos. Derrumbe paredes. Los hombres tenemos máscaras falsas. ¿Ok? Hombres, ¿me escucharon, varones? No me miren mal, no me tuerzan los ojos. Nosotros nos ponemos máscara falsa. Porque lo que la gente ve no es lo que nosotros somos. Por ejemplo, hay personas que a veces, le ponía el ejemplo, no sé si lo mencioné esta mañana. ¿Tienes algún problema? No, ninguno. Todo bien. A mí en la casa me respetan. Mentira, ni te respetan. Sí, no me falta. Yo tengo dinero para resolver ese problema. Y no tienes donde caerte muerto. ¿Por qué nos cuesta decir la verdad? ¿Sabe qué, pastor? Estoy en una situación difícil. Nos cuesta porque es nuestra naturaleza de hombre. Por eso dice que tenemos máscaras falsas. Invulnerabilidad. Somos invulnerables. Nada nos puede pasar. No, yo no me enfermo. No, yo esto. No, siempre somos los bárbaros. Somos cerrados. Somos privados. Nos cuesta que otras personas entren a nuestro mundo. Y lo he dicho varias veces, he recordado el ejemplo, que las damas son más amables para compartir. Otra característica del hombre que tenemos que derrumbar, otra pared,
es el rehusar involucrarse. No. Yo no quiero participar en eso de ministerio de hombres, porque eso es igual que las mujeres que se reúnen. No, yo conmigo no cuenten para eso. Rehusar involucrarse, esa es otra pared que hay que derrumbar. Involúcrese, hermano. Involúcrese y va a ver cómo Dios lo bendice. Diferencia de clase y cultura. No, con este no, porque los gringos no, porque yo soy hispano. No, olvídese de eso, de clase y de cultura, que si tiene más, que si tiene menos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y la otra cosa que nos pasa como hombres, que es otra pared que tenemos que derrumbar, es que estamos demasiado ocupados. Y esa es una característica de los hombres, muchachos. Estamos demasiado ocupados, ¿verdad? Mire, cuando el hombre no tiene en qué ocuparse, se va a ocupar en algo. Porque siempre tenemos algo que hacer. ¿Sí o no, mujeres? ¿Qué dicen las damas? Cuando no está cortando la hierba, está cortando el zacate. Y cuando cortó la hierba y el zacate, va a podar las flores. Y cuando no pone un tornillo y cuando no va a lavar el auto. Pero siempre necesita algo que hacer. No es malo, es nuestra característica. Entonces eso es otra pared que hay que derrumbar. Necesitamos darnos tiempo para nosotros también. Nosotros como hombres necesitamos tiempo. Que sea poquito, pero necesitamos tiempo para estar entre hombres. La oración, queridos, es lo que hace la diferencia entre un grupo de un ministerio de hombres y un club social. Si como hombres nos reunimos y creemos en Dios y oramos, eso es diferente a un club social. En el club vamos, jugamos golf, ¿verdad? Pasamos un rato, pero no hay una vida espiritual. Lo que hace la diferencia y le pone la sazón al ministerio de varones es una vida de dependencia con Dios. A través de la oración, los hombres se reúnen para estar más cerca de Dios, además de ser amigos y compartir. Además de que compartimos y somos amigos, estamos en comunión con Dios. Y eso hace la diferencia, queridos. Lo básico de esa oración, ¿a quién va dirigida? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero? ¿Para qué orar? ¿Verdad? Y hay diferentes tipos de grupos que vamos a mencionar, ya estamos cerrando esta primera parte, pero tenemos grupos informales, tenemos grupos pequeños de hombres, tenemos grupos de tamaño mediano, reunión de iglesia, grupos de liderazgo, pero lo que sí no podemos olvidar es que los hombres estamos llamados para ocupar posición de liderazgo. Dios nos creó con el deseo de que seamos líderes de nuestros hogares, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad. Nuestro ideal, lo que quisiéramos llegar es a un ministerio sin conflictos, cosa que a veces puede ser un poquito difícil porque somos diferentes y los conflictos son partes de la vida, ¿verdad? Y los conflictos se pueden resolver, pero pongámoslo siempre en las manos de Dios. Cualquier conflicto puede ser resuelto en las manos de Dios. Por último, y como conclusiones, Dios nos creó como seres dependientes de Él en una comunidad y cooperando los unos con los otros. ¿De acuerdo? Las relaciones centradas en Dios proporcionan empoderamiento moral y espiritual. Cuando nuestras relaciones están basadas en Dios, tenemos poder moral y poder espiritual. Un ministerio cristocéntrico nos permitirá derribar las paredes que nos detienen y nos aíslan, unirnos como amigos y llenarnos de valor para luchar las batallas espirituales. La oración marca la diferencia de nuestro ministerio con cualquier otro grupo social. Y por último, el trabajo en grupo, sus dinámicas, sus variantes son vitales para el éxito del ministerio de varones. Entonces, querido, es mi deseo y oración en esta hora que nosotros podamos pensar en esta dinámica de ministerios de varones como una opción para nuestra iglesia. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos en armonía. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida. ¿Por quién? Por sus amigos, dice Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros, queridos. ¿Cómo nosotros no apoyar a otros? Vamos a oír este video y con esto estamos terminando.
El mejor consejo que te puedo dar ahora que ingresás en el mundo de los adultos no tiene que ver con la familia, que es importante, con las finanzas y el trabajo, que también lo son. Tiene que ver con algo fundamental y muy valioso en esta vida. Tiene que ver con los amigos. El hijo se quedó pensando y escuchando. Y el padre le dice, sí, ahora pasado los 50 me doy cuenta que debería haberme juntado más con mis amigos, debería haber hablado más con ellos, aunque sea por teléfono. ¿Sabes por qué? El tiempo pasa, la vida continúa, la distancia separa, los niños crecen, los hijos dejan de ser niños y se independizan, y a los padres a veces se nos parte el corazón, pero los hijos se van separando de los padres. Los empleos van y vienen, las ilusiones, los deseos, la atracción, el sexo se debilita, las personas no hacen lo que deberían hacer muchas veces y el corazón se rompe. Los padres mueren, los colegas olvidan los favores recibidos, mas los verdaderos amigos siempre estarán, no importa cuánto tiempo haya transcurrido y a cuántos kilómetros se encuentren. Celebramos la amistad cada día y en todo el mundo. Amigo, cuento con vos, no lo olvides, también contás conmigo. ¿Qué les parece, muchachos? Bonito, ¿verdad? Interesante. Yo creo que es un llamado a la amistad y un llamado al llevarnos bien los unos con los otros y a crear relaciones que puedan ser productivas para la honra y la gloria de Dios. Vamos entonces a abrir un espacio para preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos 2 presentaciones más, pero no se asusten ni se me vayan, que vamos a terminar temprano. Vamos a tomar un break, pero quiero si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Usted puede levantar la mano, me hace su pregunta. Si no, tomamos un break, vamos al baño, nos lavamos la cara, cantamos un coro y comenzamos con el otro seminario, ¿ok? Así que aquí estamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, pues vamos a tomar un break. Ricardo, ¿qué me dices? Ok, vamos a tomar un breakcito, lavarnos la cara, buscar agua, el que quiera buscar agua.